Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves del día de hoy. Facilidades bancarias para los migrantes. Desde ahora, la población venezolana en Colombia tendrá menos requisitos para acceder a cuentas de ahorro, a créditos y otros productos en las entidades financieras. Nos acompaña esta noche Paula Franco, asesora de inclusión financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, para explicar los detalles de esta buena noticia. Desplome en las bolsas de valores del mundo. Desde Japón hasta los países de América Latina, pasando por Europa y Estados Unidos, los mercados bursátiles tuvieron grandes caídas. Expertos nos explican las causas y cómo afectó esto el precio del dólar en nuestro país. Irregularidades en 24 EPS del país. La Contraloría General detectó que se ha dado mal uso a 6 billones de pesos por parte de estas EPS en diferentes partes del país. Recursos para la atención médica de la población fueron desviados para pagar deudas y otros propósitos prohibidos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una buena noticia para todos los migrantes venezolanos. Se trata de las facilidades que se abren para posibilitar su bancarización en nuestro país. Para abordar este tema nos acompaña esta noche Paula Franco. Ella es asesora de inclusión financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia. Paula, buenas noches. Gracias por su compañía. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Gracias a usted y comencemos. Vea, a la fecha hay cerca de 916.425 venezolanos en nuestro país que ya se han bancarizado a lo largo de este tiempo. ¿Qué tan fácil fue este trámite para los migrantes a la hora de pedir estos servicios financieros en nuestro país? Pues inicialmente se puede pensar que existían muchos retos para la identificación de estos migrantes venezolanos, pero realmente en el sistema financiero colombiano los migrantes que tengan un permiso de protección temporal, un certificado de trámite de dicho permiso o un pasaporte de los nacionales venezolanos pueden acceder a productos y servicios financieros de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Precisamente, Paula, ¿de cuánto es ese porcentaje de inclusión financiera de venezolanos que hay hoy en día en Colombia? Aproximadamente de un 30%, pues obviamente nosotros lo que miramos es realmente cuántos están accediendo a productos y servicios de nuestras entidades vigiladas, pero digamos, gracias al permiso de protección temporal y gracias a ese mecanismo de identificación que permite pues que los migrantes venezolanos puedan hacer el onboarding y puedan vincularse a los productos y servicios financieros, estimamos que hay un 30% más o menos de inclusión financiera de estos migrantes, pues teniendo en cuenta también que no todos los migrantes venezolanos quieren permanecer en el territorio colombiano, que los que sí quieren permanecer, pues obviamente tienen que buscar esos mecanismos de lograr la integración socioeconómica en nuestro país y uno de esos mecanismos es precisamente acceder a productos y servicios financieros que no solamente son pues cuentas de ahorros o productos digamos simples en ese sentido, sino que incluyen también, por ejemplo, acceder a seguros, acceder a otro tipo de productos y servicios financieros que les permita mejorar su bienestar y calidad de vida en el país. Asesora Paula, ¿las dificultades provenían más por barreras jurídicas o había también algo de discriminación hacia esta población? Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante. Definitivamente sí se ha identificado que de pronto no es, pues pueden haber sesgos, pero también pueden haber temas de que las entidades no tengan razones objetivas para no ofrecerle productos y servicios financieros a la población venezolana. Sobre eso, pues es pertinente recordar que todo nuestro marco legal dice que los productos y servicios financieros, por ser pues también de interés público y por tener un impacto, como te decía, en la integración socioeconómica de las personas, su negativa al ofrecimiento de estos servicios e incluso la terminación unilateral de estos servicios tiene que obedecer a razones objetivas y no puede ser simplemente por el hecho de pertenecer a pues tener cierta nacionalidad o pertenecer a determinado grupo económico o social. Y en ese sentido, pues las entidades vigiladas por la superintendencia pues están comprometidos con estos deberes de protección al consumidor financiero, con el derecho a la igualdad, que es un derecho constitucional, y pues todo ese marco legal habilitante hace que
pues definitivamente la negativa al acceso de productos o servicios financieros tenga que obedecer a razones objetivas, que además los consumidores financieros pueden pedirle a las entidades vigiladas que les informe cuáles son esas razones objetivas y también pueden interponer quejas ante la Superintendencia Financiera de Colombia en caso de que sientan que están siendo pues digamos, objeto de algún tipo de sesgo, discriminación o que no existan esas razones objetivas para la negativa al ofrecimiento de productos o servicios financieros. Importante ese punto sobre la discriminación, Paula. Ya saben todos los venezolanos que de alguna manera se sientan víctimas de discriminación o de algún sesgo, como usted lo mencionaba, pueden acudir directamente con sus quejas a la Superintendencia Financiera de Colombia. También quiero que hablemos de un dato muy interesante, y es que de acuerdo con datos del Observatorio de la Universidad del Rosario, hay 2,8 millones de migrantes venezolanos con vocación de permanencia. En ese sentido, ¿cuál es la proyección del sector para cobijar a los que aún no se encuentran bancarizados, Paula? Bueno, pues el sector financiero está haciendo innumerables esfuerzos para precisamente lograr vincular con productos y servicios financieros que les sirvan a esa población, que hagan sentido para esa población. Y pues incluso fintechs no vigiladas por la Superintendencia Financiera también tienen una oferta de valor para ese segmento poblacional pues muy importante. Y en realidad las entidades vigiladas han hecho un esfuerzo para adoptar mecanismos de onboarding que les permita pues identificar a las personas migrantes venezolanas con los documentos que Migración Colombia ha determinado pues que sirvan de plena identificación de los migrantes venezolanos, y pues también ha hecho esfuerzos, convenios, alianzas, contratos, etcétera, con diferentes fuentes de información que les permita conocer más a las personas migrantes venezolanas. Obviamente uno de los, digamos, de los obstáculos o desafíos que enfrentan estas personas es que pues cuando llegan al país no tienen un historial crediticio, pues porque pues todavía la segmentación en la información financiera pues existe entre las diferentes jurisdicciones. Entonces, de todas maneras, pues se están utilizando otros mecanismos, como pueden ser mecanismos de scoring alternativo o buscar información alternativa que le permita a las entidades vigiladas por la Superintendencia conocer más sobre estas personas, su comportamiento de pago, su historial crediticio, etcétera, y de esa manera poderles ofrecer productos y servicios que sean más a la medida y se ajusten más a sus necesidades. Con el solo permiso de protección temporal, los venezolanos pueden desde ahora acceder al sistema financiero nacional. Tenemos entendido que antes el trámite era un poco más complicado. Ahora con este PPT, solamente con este recurso, ¿pueden hacerlo? Sí, solamente con el PPT pueden hacerlo, incluso con un certificado de que el PPT está en trámite también pueden hacerlo. Y pues a futuro, según vayan cambiando también los mecanismos de identificación dispuestos por Migración Colombia, pues las entidades financieras asimismo pues se actualizarán al respecto, y la Superintendencia pues ha expedido diferentes cartas circulares recordándoles a sus entidades vigiladas cuáles son esos mecanismos de identificación que son plenamente válidos para acceder a productos y servicios financieros, y así se seguirá haciendo conforme hayan modificaciones regulatorias. Asesora, ¿la facilidad con la que pueden obtener hoy una tarjeta de débito o una cuenta de ahorros es la misma para otro tipo de productos? ¿Un crédito de consumo, una tarjeta de crédito? ¿Qué sugerencias puede dar en este sentido a todas las personas? En principio debería ser la misma, pues porque no hay ningún tipo de diferenciación en los productos y servicios financieros. Como les decía antes, sabemos que para efectos de crédito puede haber un poquito más de atomización de la información y segmentación de la información, sobre todo pues porque no es tan fácil acceder al historial crediticio pues que ellos construyeron en otro país y traerlo, digamos, a Colombia, pero pues las entidades están adoptando mecanismos tecnológicos, alianzas, contratos, etcétera, que les permite hacer ese análisis de la información pues de las personas, independientemente pues de que sean migrantes venezolanos o que sean colombianos. En todo caso, como les contaba anteriormente, el punto es que si en algún punto se siente que hay una negativa injustificada o no objetiva al acceso de productos y servicios financieros, cualquiera que sea dicho producto o servicio financiero, el consumidor está en todo su derecho a pedirle a la entidad vigilada pues que le explique los motivos por los cuales le está dando esa negativa. Y también puede interponer una queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia para fines de supervisión. Pero digamos, el punto es que el acceso debería ser
igual y no debería haber, digamos, como diferencias entre los productos, salvo temas objetivos y en todo caso, como te digo, las entidades están tratando de llenar esos posibles baches de información con otros mecanismos para poder conocer a los clientes, vincularlos rápidamente y ofrecerles productos que les sirvan a sus necesidades. Para finalizar, ¿qué tan importante es la población migrante para la dinámica económica y financiera que tenemos hoy en nuestro país? No, la población migrante es realmente muy importante y es un segmento poblacional que además es una oportunidad para nuestras entidades vigiladas. La población, pues no necesariamente se puede considerar que toda esté en condiciones de vulnerabilidad. Hay población migrante que está emprendiendo, hay población migrante que obviamente está trabajando. Es decir, es una fuerza importante para nuestra economía y su integración socioeconómica es una prioridad para el país, como se ha demostrado, pues, por supuesto, con todas las medidas que se ha adoptado en conjunto el gobierno nacional y las diferentes agencias del Estado, pues, para lograr esa integración socioeconómica. Paula Franco, asesora de inclusión financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que sigamos avanzando en materia de bancarización para los ciudadanos del país vecino. Feliz noche. Muchas gracias, hasta luego, feliz noche. Sobre este tema, Valentina Ochoa, directora de Gestión Territorial e Innovación Social de Asobancaria, nos habla del balance a la fecha en productos para la población migrante y también de la proyección en el mediano plazo. Hoy hemos abierto más de 390.000 productos bancarios. De ellos, el 60% corresponde a cuentas de ahorro y el 40% a depósitos de bajo monto. Es decir, que entre el 2021 y el 2024 pasamos de 500 productos bancarios a más de 400.000 productos bancarios. Los bancos estamos haciendo la tarea. Es más, nuestra meta como gremio es que en el 2030 todas las personas que cuentan con un PPT tengan acceso al menos a un producto bancario. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Las cifras de exportaciones al cierre de junio de 2024. Víctor Grosso nos cuenta todos los detalles. Ya regresamos. Gracias por continuar en Signo Pesos y hasta ahora llega Víctor Grosso con otras noticias importantes del día y esta noche nos convoca el tema de las exportaciones, Víctor. Exportaciones, Daliana, buenas noches televidentes, que tienen que ver, o cifras que tienen que ver con lo que vendemos desde Colombia al exterior, ya sean bienes o servicios. Salieron los datos con corte a junio de este año, son cifras oficiales del DANE y solo en el mes de junio exportamos 3.822 millones de dólares. Aquí se presenta una caída del 5%. Llevamos ya varios meses, un buen periodo en que las exportaciones no levantan cabeza. Y este es el balance del primer semestre. Vendimos al exterior casi 24.000 millones de dólares con una disminución cercana al 3%. Si llegáramos a vender más, pues nos llegaría más plata, habría una mayor tributación y se impacta positivamente a la economía. Y hago ese preámbulo para mostrarle esta última gráfica. Mire los países que más compran productos colombianos. En primer lugar, Estados Unidos con casi el 29% de nuestras exportaciones. Voy a omitir el resto simplemente para decirle, Daliana, que si Estados Unidos llegara eventualmente, y usted ya va a tratar este tema, a entrar en una recesión económica, es muy posible que esa barrita que está allá se nos disminuya bastante y esto tenga un efecto negativo, no solo sobre la cotización de nuestra moneda, usted ya va a hablar de ese tema, sino también sobre el crecimiento económico de nuestro país al tratarse de nuestro principal socio comercial, el que más bienes y productos colombianos compra. Víctor, pues muchas gracias. Exportaciones sinónimo de crecimiento económico. Más o menos esa es la relación. Pues le pido que me acompañe, por favor, para que veamos justamente noticias del mundo, y es que una ola de fuertes caídas en las bolsas de valores se propagó hoy desde Japón hasta los países de América Latina, pasando también por Europa y Estados Unidos. La incertidumbre y el temor a una recesión económica son las principales causas que señalan los expertos. El arranque de semana fue desastroso para las bolsas del mundo, todas con cifras en rojo intenso, comenzando por la de Japón, que sufrió la peor caída. El índice Nikkei 225 de Japón se desplomó 13,47% y eso arrastró a los demás mercados de Asia, especialmente Corea del Sur, que se hundió 8,77%. ¿Qué pasó en Japón? Y esto obedece un poco a la decisión del Banco Central de aumentar de alguna manera sorpresiva las tasas de interés y también por el posicionamiento de los flujos de inversión
Tan pronto abrieron las bolsas europeas, la historia se repitió en menor medida con caídas de hasta 3% en los índices de Alemania, España, Francia y Reino Unido. Horas más tarde, la réplica de este sismo bursátil llegó a Estados Unidos con caídas del 2% y más en sus principales índices. Esto muy en consonancia con los malos resultados del mercado laboral de Estados Unidos para el mes de julio que conocimos el viernes pasado. Y es que esas malas noticias aumentaron el temor por algo que nadie quiere. Las probabilidades de recesión a la mirada de los inversionistas vienen aumentando. Después de la última decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos, en donde se abrió la puerta a recortar tasas de interés en septiembre, la lectura sobre la economía fue distinta, previendo una desaceleración mayor. Lo cierto es que la incertidumbre será la constante en los próximos meses, no solamente por lo que pasa en Estados Unidos, también tenemos campaña electoral en Estados Unidos que va a definir mucho de los ámbitos económicos globales. Las bolsas de valores en América Latina también se contagiaron, incluyendo la de Colombia, con una caída superior al 2% y una subida del dólar hasta niveles de 4.200 pesos. La Contraloría General encontró irregularidades en el uso de 6 billones de pesos por parte de 24 EPS del país. Aunque los recursos eran para la atención médica de los pacientes, se desviaron hacia el pago de viejas deudas, pero también se habría pagado con ellos clases de yoga y pilates. 6 billones de pesos que llegaron a 24 EPS en Colombia en la época de la pandemia habrían sido usados para otros fines diferentes a la atención en salud de los colombianos, pago que pasó también en la nueva EPS, según lo advertido por la Contraloría General. Y reitero, préstamos bancarios por 3.9 billones, de los cuales 40.000 millones, 40.000, fueron destinados a pago de honorarios de miembros de la Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viaje, clases de yoga y pilates. El Contralor agregó que las 24 EPS pagaron servicios de salud que traían de vigencias anteriores al año 2020 con recursos de las UPC y que incluso algunas de ellas pagaron con esos recursos deudas de hasta 15 años atrás. Que si no se le coloca un alto a este tema de la salud, esto va a volverse totalmente insostenible e inmanejable. De otro lado, el Contralor llamó la atención de lo que sigue sucediendo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo luego del escándalo de los 40 carrotanques. Ahora denuncia una deficiente ejecución presupuestal que no llegó ni al 1% durante el primer semestre de 2024. Cabe indicar aquí que en los 2 primeros contratos de carrotanques aquí relacionados también podrían ser responsables los actuales directores y subdirectores de la Unidad de Gestión del Riesgo por falta de funcionamiento en los objetos del contrato. La Contraloría investiga el caso de 5 billones de pesos contratados por la Unidad de Gestión del Riesgo durante los últimos 4 años y que determinan el detrimento patrimonial que llegaría a los 127.800 millones de pesos. En otras noticias, Fedesarrollo presentó el nuevo índice de incertidumbre política y económica de Colombia, IPEC, el cual en este primer informe arrojó que el año de mayor incertidumbre en lo corrido del siglo XXI fue el 2022. El director Luis Fernando Mejía explicó algunas de las causas. Tiene que ver con decisiones de política económica en algunos sectores que han indudablemente aumentado la incertidumbre, lo hablábamos ahora, del sector minero energético, en donde ha habido una gran cantidad de anuncios sobre eventualmente, digamos, disminuir los incentivos a atraer nueva inversión a ese sector. Lo del sector de la infraestructura, por ejemplo, que también es un tema que generó incertidumbre, el no aumento de los peajes el año anterior, recientemente se acaba de cerrar la mitad de la brecha que tenían pendiente, pero eso al final de cuentas es una medida política, pública, económica que genera incertidumbre. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El siguiente es el ranking de las ciudades más caras del mundo. La lista la lidera Ginebra en Suiza. La segunda también es una ciudad de Suiza y se trata de Zúrich. La tercera posición la ocupa Nueva York, la cuarta San Francisco, Estados Unidos, y el quinto lugar lo cierra Boston, también en Estados Unidos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.